Cábala, bases y doctrinas. La Cábala, sus bases y doctrinas por Fabio Ramírez. La Cábala, un sistema esotérico y místico que ha cautivado a numerosos estudiosos y buscadores espirituales a lo largo de los siglos, se origina en la tradición judía. Esta antigua disciplina busca desvelar los misterios del universo y comprender la naturaleza de la divinidad. En este video, exploraremos las bases y doctrinas fundamentales de la Cábala, adentrándonos en su historia, símbolos y enseñanzas. Orígenes históricos. La Cábala tiene sus raíces en el judaísmo, particularmente en el período medieval, aunque algunos de sus conceptos se remontan a épocas aún más antiguas. Surgió en comunidades judías en la región de España y el sur de Francia, y se basó en escritos y enseñanzas antiguas, como el libro del Zohar y el Sefer Yetzirah. Con el tiempo, se expandió y desarrolló diferentes corrientes y escuelas en distintas partes del mundo. Autores destacados en la Cábala. Algunos de los principales autores de la Cábala. Rabbi Simon Bar Yochai, siglo II, fue un destacado sabio y místico judío considerado como el autor principal del Zohar, el texto fundamental de la Cábala. Según la tradición, Rabbi Simon recibió revelaciones divinas durante su exilio en una cueva, donde estudió y profundizó en los secretos de la Torá. Moshe de León, siglo XIII, fue un rabino y erudito español, conocido por su supuesta autoría del Zohar. Aunque existen debates sobre la verdadera autoría de la obra, se le atribuye a Moshe de León la recopilación y edición de gran parte del texto. Isaac Luria, 1534 a 1572, también conocido como el Arizal, fue un influyente cabalista del siglo XVIII. Luria desarrolló un sistema de enseñanza y práctica cabalística conocido como la Cábala luriana, que tuvo una gran influencia en el pensamiento místico judío. Sus enseñanzas fueron transmitidas principalmente a través de sus discípulos, especialmente Jaime Vital. Moisés Cordovero, 1522 a 1570, fue un cabalista y filósofo judío español. Cordovero es conocido por su obra Pardes Rimonim, donde presenta una síntesis de las enseñanzas cabalísticas anteriores. Su enfoque se centra en la estructura y los aspectos teóricos de la Cábala. Yitzhak Luria Ashkenazi, 1534 a 1572, también conocido como el Maharshal, fue un destacado rabino y erudito judío del siglo XVIII. Si bien no fue un autor cabalista en el sentido estricto, es conocido por su crítica y oposición a las enseñanzas de Isaac Luria. Sus puntos de vista tuvieron un impacto significativo en la comunidad judía y en el estudio de la Cábala. Textos principales de la Cábala. Aquí hay una lista de algunos de los textos clave y una breve descripción de su contenido. El Zohar, escrito en el siglo XIII por el rabino Moses de León. El Zohar es considerado uno de los textos más importantes de la Cábala. Se presenta como una interpretación mística de la Torá, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, y aborda temas como la naturaleza de Dios, la creación del universo y los conceptos de luz y oscuridad. El Sefer Yetzirah, también conocido como el libro de la formación. El Sefer Yetzirah es un texto anónimo que se cree que fue escrito entre los siglos III y BC. Explora la creación del universo a través del poder de las letras y los números, y presenta la doctrina de los Sefirot, los aspectos y emanaciones de Dios. El Bair, que significa iluminación en hebreo, es uno de los textos más antiguos de la Cábala y se atribuye a varios autores. Presenta enseñanzas sobre los Sefirot y la relación entre Dios y la humanidad, así como sobre la importancia de la sabiduría y la comprensión espiritual. El Sefer HaRazim, conocido como el Libro de los Secretos. El Sefer HaRazim es un texto que se cree que fue escrito en la época del Segundo Templo en Jerusalén. Contiene una colección de fórmulas y prácticas mágicas y místicas, así como invocaciones angelicales y métodos para conectarse con las fuerzas espirituales. El Etz Hayim, escrito por el rabino Chaim Vital en el siglo XVIII. El Etz Hayim, Árbol de la Vida, es una obra que recopila y sistematiza las enseñanzas de su maestro, el rabino Isaac Luria. Explora las ideas cabalísticas sobre la creación, la estructura del alma humana y la forma en que la humanidad puede participar en la reparación del cosmos. Estos son solo algunos de los textos fundamentales de la Cábala, y cada uno de ellos ofrece una perspectiva única sobre los misterios y la sabiduría espiritual contenidos en este sistema de pensamiento. Conceptos fundamentales de la Cábala. Árbol de la vida. Uno de los conceptos más conocidos de la Cábala es el árbol de la vida, que representa la estructura y la jerarquía del universo. Este diagrama se compone de 10 esferas, Sefirot, interconectadas por 22 senderos. Cada sefira representa un aspecto divino y un principio cósmico B grande,
Nombres divinos. La Cábala atribuye gran importancia a los nombres divinos, considerándolos no solo como meras etiquetas, sino como manifestaciones del poder y la energía divina. El conocimiento y el uso adecuado de los nombres divinos se consideran fundamentales para acceder a la sabiduría y la conexión con lo divino. Numerología y simbolismo. La Cábala emplea ampliamente la numerología y el simbolismo para interpretar y comprender el mundo y la realidad. Los números tienen significados profundos y representan aspectos esenciales del cosmos. A través de los símbolos, como el hebreo y otros, se transmiten enseñanzas y se exploran los secretos ocultos de la existencia. Doctrinas y enseñanzas. Tikkun Olam. Un principio fundamental de la Cábala es el concepto de Tikkun Olam, que significa reparación del mundo. Según esta enseñanza, el propósito último de la humanidad es participar activamente en la restauración y elevación del mundo, colaborando con la divinidad para alcanzar la perfección y el equilibrio. Grande, ascenso espiritual. La Cábala busca la elevación espiritual a través de la unión con lo divino. Esto implica un viaje interno de autotransformación y purificación del alma. A través de la meditación, la contemplación y el estudio, los practicantes de la Cábala buscan desvelar los misterios ocultos y alcanzar estados superiores de conciencia. Unidad y conexión. La Cábala enseña que toda la creación está intrínsecamente interconectada y que existe una unidad subyacente en todo el universo. Esta idea se expresa en el concepto de Ein Sof, que representa la infinitud y la unidad absoluta de la divinidad. La Cábala nos recuerda que somos parte de un todo más grande y nos invita a buscar la armonía y el amor entre todas las formas de vida. El estudio de la Torá. La Cábala considera el estudio de la Torá, el texto sagrado del judaísmo, como una herramienta fundamental para el crecimiento espiritual. A través de la interpretación profunda y mística de los pasajes bíblicos, se busca descubrir significados ocultos y revelaciones divinas. La importancia de la experiencia personal. La Cábala valora la experiencia personal y directa como una vía para comprender la divinidad. Aunque el estudio intelectual es esencial, se enfatiza que el conocimiento verdadero va más allá de las palabras y los conceptos. La experiencia mística y la conexión directa con lo divino son consideradas cruciales en el camino cabalístico. Los 4 mundos de la creación. Según la Cábala, una tradición mística judía, la creación se divide en 4 planos o niveles conocidos como los 4 mundos. Cada uno de estos planos representa diferentes aspectos de la realidad y están interconectados entre sí. Aquí tienes un resumen de los 4 mundos de acuerdo con la Cábala. Atzilut, mundo de la emanación, es el mundo más elevado y cercano a la divinidad. Representa la esfera de la emanación divina pura y la conciencia absoluta. En Atzilut, se encuentran las emanaciones de los atributos divinos y las fuerzas espirituales en su forma más pura. Veria, mundo de la creación. Este mundo se considera el plano de la creación pura. Aquí se forman las ideas y los arquetipos para todas las cosas que existirán en los mundos inferiores. Veria representa la inteligencia divina y es el lugar donde las almas son creadas antes de descender al mundo físico. Yetzirah, mundo de la formación. Yetzirah es el mundo de la formación y la estructura. Aquí se dan forma y se organizan las energías y los conceptos que se originan en los planos superiores. Es el mundo de la imaginación y la acción, donde se crean los arquetipos y las formas que se manifestarán en el mundo físico. Asiyah, mundo de la acción. Asiyah es el mundo más bajo y se asocia con la acción y la materialidad. Representa el plano físico y concreto en el que vivimos. Es aquí donde la energía y las formas se manifiestan. En el mundo de Asiyah, las ideas y las formas se materializan y se expresan a través de la acción física. Es el plano en el que experimentamos la realidad tangible y en el que interactuamos con el mundo físico. Cada uno de estos 4 mundos tiene su propia vibración y nivel de conciencia, y juntos forman un sistema interconectado. La creación se considera un proceso descendente, desde la emanación divina pura en Atzilut hasta la manifestación física en Asiyah. La Cábala enseña que al comprender los 4 mundos y la relación entre ellos, podemos tener una comprensión más profunda de la realidad y nuestro propósito en ella. También se cree que al elevar nuestra conciencia y conectar con los planos superiores, podemos acceder a niveles más elevados de conocimiento y espiritualidad. Es importante tener en cuenta que la interpretación de los 4 mundos puede variar entre diferentes tradiciones cabalísticas y estudiosos. Esta es solo una descripción general de los planos según la Cábala, y puede haber diferencias en los detalles y enfoques específicos en diferentes enseñanzas cabalísticas. Los 10 sepirots o emanaciones son:
Los sepirot son emanaciones o aspectos de la divinidad que representan diferentes cualidades, atributos y niveles de conciencia. Se consideran como las manifestaciones de la energía divina en el universo y forman parte del árbol de la vida, que es un diagrama simbólico utilizado para comprender la estructura del cosmos y la relación entre lo divino y lo humano. Cada sepira, singular de sepirots, tiene sus propias características y significados asociados. Representan principios como la sabiduría, la belleza, la misericordia, la justicia, la estabilidad, entre otros. A medida que se avanza de sepira en sepira, se considera que se profundiza en el entendimiento y la conexión con la divinidad. Los sepirot son una parte fundamental de la filosofía y la práctica cabalística, y se utilizan para explorar y comprender la naturaleza de Dios, la creación del universo y el viaje espiritual del individuo. También se asocian con diferentes partes del cuerpo humano, planetas, letras hebreas y otras simbologías que ayudan a su estudio y comprensión. Los 10 sepirots de la Cábala son los siguientes: Keter, corona, representa la voluntad divina, el primer impulso de la creación y la emanación de la luz divina. Jokma, sabiduría, simboliza la inteligencia divina, el poder de comprensión y la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Binah, entendimiento, encarna la comprensión, la contemplación y la habilidad de conectar ideas y conceptos. Gesed, misericordia, representa la bondad, la generosidad y la benevolencia divina. Geburah, severidad, simboliza la fuerza, la justicia y la disciplina divina. Tiferet, belleza, encarna la armonía, la belleza y la compasión. Netzach, victoria, representa la perseverancia, la resistencia y el éxito. Od, esplendor, simboliza la humildad, la sinceridad y la gratitud. Yesod, fundamento, encarna la estabilidad, la confianza y la conexión entre el mundo material y el espiritual. Malkut, reino, representa la manifestación física, la concreción y la materialización de la divinidad en el mundo. Estos sepirots forman parte del árbol de la vida, un sistema simbólico y metafísico utilizado en la Cábala para entender la estructura del universo y la relación entre lo divino y lo humano. Prácticas adivinatorias de la Cábala. Hay varias prácticas dentro de la Cábala, entre las cuales se encuentran el notaricón, la gematría y la temurá. Aquí hay un resumen de cada una de estas prácticas. Notaricón es una técnica que consiste en formar nuevas palabras o frases a partir de las iniciales o finales de palabras o grupos de palabras. Se cree que estas nuevas palabras revelan significados ocultos o profundos. El notaricón se basa en la idea de que cada letra hebrea tiene un significado simbólico y que la combinación de estas letras puede revelar conocimientos ocultos. Por ejemplo, se puede tomar la primera letra de varias palabras para formar una nueva palabra que representa un concepto o idea en particular. Gematría es un sistema que asigna un valor numérico a cada letra hebrea. Según la gematría, las palabras o frases que tienen el mismo valor numérico se consideran significativamente relacionadas entre sí. Esta práctica se basa en la creencia de que las letras y los números son intrínsecamente intercambiables y que existe un vínculo entre ellos. Los cabalistas utilizan la gematría para buscar patrones y conexiones ocultas dentro de los textos sagrados, lo que les permite extraer significados más profundos. Temurá es una técnica de permutación de letras que implica reemplazar letras en una palabra o frase por otras letras según un patrón específico. Esta práctica se utiliza para encontrar palabras alternativas o anagramas que pueden tener un significado simbólico o revelar una verdad oculta. La temurá se basa en la idea de que cambiar el orden de las letras en una palabra puede revelar una realidad subyacente o revelar un mensaje secreto. En resumen, el notaricón, la gematría y la temurá son prácticas utilizadas dentro de la Cábala para buscar significados ocultos en los textos sagrados y desentrañar conceptos y conocimientos profundos. Estas técnicas se basan en la creencia de que las letras y los números tienen un significado simbólico y que su manipulación puede revelar una comprensión más profunda de la realidad. Influencia y legado. A lo largo de los siglos, la Cábala ha influido en diversas tradiciones espirituales y filosóficas, trascendiendo los límites del judaísmo. Ha dejado su huella en el misticismo cristiano, el sufismo islámico y el esoterismo occidental. Su profundo impacto en el pensamiento humano ha inspirado a numerosos artistas, escritores y pensadores, y su legado continúa enriqueciendo la espiritualidad contemporánea. Conclusión: la Cábala, como una antigua tradición mística y esotérica, ha cautivado a los buscadores espirituales con su enfoque en la comprensión de lo divino y los misterios del universo.
sus bases y doctrinas fundamentales, como el árbol de la vida, los nombres divinos, la numerología y el simbolismo, nos invitan a explorar la unidad y la conexión en el cosmos. Al abrazar principios como Tikkun Olam y el ascenso espiritual, la Cábala nos desafía a trascender los límites de nuestra realidad cotidiana y a buscar una mayor elevación espiritual. A través de su influencia duradera, la Cábala continúa siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan comprender y experimentar lo divino en sus propias vidas. Gracias por tu atención y apoyo al canal y se agradece dar me gusta y compartir el video así llega a más personas.